Hola y bienvenidos una vez más a Fidelius Lab, en el marco de Fidelius Meet, los encuentros del saber. Hoy estamos con José Bayón, el consejero delegado de la Entidad Nacional de Innovación, ENISA. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, muy bien. Muchísimas gracias hoy por estar, porque bueno, estamos en Fidelius Meet intentando también conocer los instrumentos, ¿no?, que tiene nuestro país para todos aquellos innovadores y emprendedores que quieren realmente poner en marcha sus iniciativas. Y en el marco de este ecosistema, yo creo que ENISA es uno de los agentes más importantes. Estar hoy con su consejero delegado es un placer para todos nosotros. De este modo, José, a mí me gustaría que nos contaras poco a poco y que fuéramos desgranando qué es ENISA y todas sus iniciativas. Con lo cual, si te parece, la primera pregunta sería obvia, ¿no? ¿Qué es ENISA? Muy bien, pues ENISA, como decías al principio, es la Empresa Nacional de Innovación, es una sociedad mercantil estatal, sociedad anónima, un instrumento público, en definitiva, es una empresa pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España a través de la Dirección General de Industria y PYME, por el lado de PYME. Es decir, una empresa pública, instrumento público, que tiene como finalidad el apoyo a la PYME y el apoyo al emprendimiento y a la innovación en la PYME, ¿no? Por lo tanto, una innovación en cualquier caso en un sentido amplio, por decirlo así, no una innovación relacionada solo con la I+D específica, sino una innovación más competitiva. Luego iremos concretando a lo largo de la entrevista un poquito más cómo hacemos todo esto, pero por dar un marco de referencia, pues ENISA nace hace mucho, en el año 82, es una empresa pública de trayectoria. Inicialmente, en los primeros años 80 y demás, cuando España abría su mercado, entraba en Europa, etcétera, era un poco el instrumento que tenía, uno de los instrumentos que tenía el Estado para participar en empresas innovadoras, tecnológicas, que venían de fuera, que nacían aquí, y es a partir de los años 2000, 2001 y sobre todo 2004, 2005, cuando ENISA se centra en lo que hacemos ahora mismo, que es el préstamo participativo, que es una ayuda directa a la financiación de proyectos emprendedores o de pymes emprendedoras en sus fases iniciales. He hablado del préstamo participativo y la verdad es que es un instrumento muy novedoso en su día, pero ya, ENISA, como has dicho muy bien, ya por allí han pasado más de 5.900 empresas, ¿no? Ya habéis dado más de 6.000 préstamos, en este caso desembolsados, y habéis financiado más de 1.000 millones de euros en total, ¿no? Con lo cual habéis tenido una experiencia muy importante, conocéis perfectamente el tejido. Y bueno, el instrumento más famoso por los que conocemos a ENISA mucho son por el préstamo participativo. Entonces, me gustaría que me contaras un poco qué es el préstamo participativo y qué líneas de financiación tenéis. Bueno, el préstamo participativo, como dices, has dado los números de ENISA, efectivamente en esta trayectoria ha sido muy utilizado. Es un instrumento que efectivamente no es novedoso, lo decías, pero sí que es verdad que sigue siendo útil, ¿no? Y prueba de ello es que seguimos teniendo mucha demanda del mismo. Un préstamo participativo es un préstamo, es un crédito, para que todos nos entiendan, en unas condiciones, en nuestro caso como empresa pública, pues muy favorables. Nosotros tenemos principalmente tres ventajas, por decirlo así. O sea, nuestro objetivo realmente es que los emprendedores, las empresas puedan diversificar su financiación, no dependan solo de financiación bancaria, y de esa manera también nosotros arrastrar capital de alguna forma privado, ¿no?, para todos estos proyectos. Siempre cofinanciamos, el préstamo participativo de ENISA cofinancia hasta un máximo del 50% del proyecto, y las características fundamentales que tienen son, yo diría que, bueno, 3, 4, ¿no? La primera de todas, la más importante, es que no pedimos avales ni garantías, ¿vale? Somos una de las pocas, yo diría que la única entidad, en este caso pública, pero la única que no pide avales ni garantías para este préstamo. No diluimos capital. En nuestro caso es un préstamo participativo a través de los intereses, es decir, participamos
de los beneficios de la empresa y tenemos un tramo de intereses que si la empresa tiene beneficios, pues le pedimos más intereses. Si no los tuviera, no se los pedimos. Pero no entramos en su capital, es decir, no tenemos acciones de la empresa y por lo tanto tampoco entramos en su consejo de administración a tomar decisiones. Eso es lo que se entiende como no diluir capital. Por otro lado, tenemos periodos de carencia y de devolución bastante altos. Pueden llegar en algunas líneas incluso hasta 7, 9 años, con lo cual son francamente altos para que los proyectos maduren. Estamos hablando de proyectos en fases iniciales, hay que darles tiempo, eso es una diferencia junto con, como decía anteriormente, con no pedir avales ni garantías, pues con otros instrumentos, ¿no?, de financiación que no son públicos. Y luego, por último, yo diría que también tiene una ventaja que en este momento es interesante, porque ahora mismo hay mucha empresa que está pasándolo mal, evidentemente, por ejemplo, con esta crisis sanitaria, que está acudiendo al ICO, a los intermediarios bancarios para financiarse, está consumiendo deuda para aguantar liquidez, que además es lo que hay que hacer, evidentemente, aguantar este momento que es coyuntural, aunque sea muy difícil. Y ese consumir deuda supone, para quien conozca un poco esto, pues consumir deuda en el registro, en la CIRBE, ¿no?, que se llama, el registro del Banco de España. Nuestra deuda no computa en esa CIRBE, con lo cual permite un préstamo en ISA en estos momentos a una empresa que, por un lado, mantenga la liquidez, no olvidar, por decirlo así, sus tareas de innovación. Porque nuestros préstamos, eso sí, siempre están orientados no a la liquidez, digamos, no a resolver problemas inmediatos, sino a que las empresas o los emprendedores, emprendedoras que nos lo solicitan se orienten y se encaminen hacia la innovación. Vosotros siempre pedís proyectos viables, obviamente, para poder financiarlos. No sois en ningún caso, que quede muy claro, ni dais subvenciones ni ayudas, sino lo que dais es préstamo y participáis con el equipo y el proyecto. Creo que es muy importante para todo el mundo que nos está escuchando las líneas que nos estás diciendo, pues de cofinanciación hasta el 50%, que además vosotros arrastráis la financiación de terceros, con lo cual es muy, muy interesante. Pero sí me gustaría también que nos contaras de las líneas, ¿no?, las Claro. líneas que tenéis ahora mismo de financiación abiertas. Muy bien, pues como dices, el préstamo participativo coinvierte, eso también es otra de las ventajas que tiene, que normalmente cuando está en ISA pues es más fácil que otros inversores privados, ya sea Business Angel, corporaciones, Venture Capital o los propios bancos se sumen, ¿no? Tiene un efecto certificador, no dejamos de ser Ministerio y Gobierno de España y es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué líneas tenemos? Pues actualmente tenemos 3 líneas. Nuestras líneas de financiación van a cargo de los presupuestos generales del Estado. No, en este caso no estamos hablando de dinero, digamos, europeo. Estamos hablando de dinero propiamente español, aprobado por el Consejo de Ministros y con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y bueno, básicamente, más allá de, digamos, que las líneas técnicamente, como se llaman, o los convenios que nosotros tenemos con el Ministerio de Industria, yo diría, para quien nos escucha, qué es lo que le interesa, que tenemos 2 tipos de financiación. Uno para emprendedores, emprendedoras, digamos, que están arrancando con proyectos más iniciales, con una cantidad de préstamo entre 25.000 y 300.000 euros, ¿vale? En el caso hay una diferenciación, hay un préstamo un poco con condiciones un poco mejores hasta los 40 años, digamos, que es jóvenes emprendedores, pero bueno, todo este grupo, por decirlo así, sería el bloque de financiación para emprendedores, emprendedoras, para proyectos de arranque, hasta 300.000 euros. Y luego después tenemos otra línea que es la que llamamos PYME Crecimiento. Esto es ya o bien para scale-ups, es decir, para startups que van creciendo más, que están ya en rondas siguientes, rondas B, A, etcétera. Y también para pymes innovadoras de todo tipo y de todos los sectores. Esto es muy importante decirlo. Luego sí me gustaría comentar algunos ejemplos para que todos vieran que financiamos todos los sectores. Pero en este grupo, como decía, de pyme crecimiento llegamos hasta 1,5 millones. ¿Vale? El préstamo es desde 75.000 euros hasta 1,5 millones. Por lo tanto, ya
digamos, empresas un poco más consolidadas, aunque siguen en fase de crecimiento de alguna manera, o empresas que ya están consolidadas, pero que comienzan un camino y una andadura de innovación, por decirlo así. Esas son fundamentalmente, digamos, yo creo, las dos líneas que de cara a quien nos esté escuchando interesa saber qué tienen. Muy interesante, porque además en este Fidelius Lab hemos hablado ya también, por ejemplo, del CEDETI o de otros tipos de organismos, y normalmente los emprendedores de base tecnológica, las empresas innovadoras de este país, suelen combinar muy bien los dos instrumentos, tanto los de CEDETI como los de NISA, como otros, como cualquier de capital privado, para poder llegar a hacer esta financiación global. Y lo que hace NISA, sobre todo en esta parte de crecimiento hasta el 1,5 millones, creo que es realmente a destacar y que lo conozcan todas las empresas. José, si te parece, vamos a ponernos en la piel de alguno de los que nos estáis escuchando y dirá, bueno, ¿y esto cómo lo voy haciendo? ¿No? Entonces, como yo creo que eso lo tenéis a 3 pasos y la verdad es que lo tenéis muy sistematizado y funciona muy bien, ¿qué tal si nos cuentas qué debería hacer alguien que quisiera echar su solicitud, por decirlo de alguna manera? Claro, bueno, como decías, insisto en esto que decías, que es importante, somos complementarios con otros instrumentos, ¿vale? Complementarios tanto con CEDETI como con ICO, en algunos casos, siempre en este caso, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues es muy fácil, hay tres fases, que es la solicitud, el análisis y la formalización, ¿no? A través de nuestra página web, bueno, pues introducir los datos que se van pidiendo, que se van solicitando, que fundamentalmente cuando son empresas con más de 2 años son el histórico financiero, la situación financiera, y cuando son con más de 2 años o no, en todos los casos, pues el plan de negocio, los sectores, los socios, el equipo gestor, la estructura de deuda, el tanto por ciento, que es algo que valoramos, de compromiso, digamos, de aportación de los socios en ese caso, en fin, todos los datos. Y con todos esos datos nosotros asignamos un analista de nuestro equipo que va haciendo el seguimiento. Si hay alguna duda, pues se pueden poner en contacto con él o con ella o escribirse, etcétera. Y al final pues llega eso a un punto de decisión en nuestro comité de inversiones o en el consejo de administración, dependiendo del importe y de la cuantía. Y una vez que eso se ha aprobado, pues tiene que pasar, digamos, ya la fase más de trámite formal, ¿no? De pedir los papeles, ir al notario, etcétera, y demás, y firmarlo. Al momento de firmarse ante notario, pues ya se desembolsa la cantidad, y a partir de ahí, y esto es una cuestión importante, nosotros lo que hacemos es un seguimiento financiero, ¿vale? Nosotros financiamos, nos gusta decir, porque es así, para que se entienda, y por eso somos complemento también muchas veces de CEDETI y de otros instrumentos autonómicos. Nosotros financiamos proyectos, es decir, empresas, financiamos sociedades, financiamos empresas, ¿vale? Empresas con proyecto innovador. A nosotros nos cuentan su proyecto innovador, tiene que haber un porqué de innovación, pero una vez que aceptamos eso y nuestro sistema de rating lo valora y nuestros organismos lo aprueban, nosotros financiamos a la sociedad, a la empresa, y no le vamos haciendo un seguimiento de hitos del proyecto. Simplemente se lo damos y esperamos que nos lo vaya devolviendo y le hacemos un seguimiento financiero. Por ejemplo, hay programas de CEDETI que financian proyectos, ¿no? Que tienes que tener un proyecto e ir cumpliendo unos hitos, uno primero, después, etcétera, que son programas muchas veces europeos. En este caso nosotros financiamos, como digo, directamente al final a la empresa, ¿no? Unas preguntas prácticas, quedan muy claros los 3 puntos. Yo creo que en la página web de NISA está todos los datos en detalle y no vamos a entrar tampoco, pero algunas preguntas así prácticas. En la parte de solicitud, habéis dicho muy claro que financiáis empresas. ¿Tiene que estar la empresa constituida para poder echar la solicitud? Sí. Hay 3 requisitos, por decirlo así, indispensables por los convenios que tenemos firmados con nuestro ministerio y que, como decía antes, se aprueban en el Consejo de Ministros, que evidentemente es ser una sociedad constituida, ¿vale? PYME, en el caso de que sea empresa, de acuerdo a la definición de PYME de la Comisión Europea, las instituciones europeas, que es la que se adopta en España también,
y tener sede social en España, obviamente, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues tener un proyecto, como digo, innovador, ¿vale? Ya saben todos los proyectos que si cumplen 365 días, 24 horas al día está la ventanilla abierta a Internet de NISA para poder hacer esta solicitud. Luego en el análisis también las empresas se podrán plantear, bueno, esto me lleva demasiado tiempo, tiene unos periodos desde que presento los papeles, esto es infinito, o tenéis agotado el tiempo de respuesta. No, realmente es verdad que lo decimos siempre, somos un organismo que responde bastante rápido a las cosas como son, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que no toda la parte de la respuesta depende de nosotros, me explico. No es echar balones fuera, pero es explicarme bien. La parte del análisis sí depende de nosotros. Como decías, estamos abiertos todos los días del año, analizamos todos los días del año. Nuestros equipos, ahora, por cierto, funcionando muy bien, tengo que decirlo y agradecérselo a todo el personal de NISA desde casa, desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo, al día siguiente estábamos trabajando desde casa todos y muy bien, bueno, todo eso sigue, ¿vale? El análisis sigue, se hace, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el dinero no lo tenemos siempre, es nuestro, ¿no? Es decir, nuestro dinero lo tenemos cuando el Consejo de Ministros lo aprueba, ¿no? Entonces, hasta que no tenemos las líneas aprobadas, nosotros no podemos dar el siguiente paso de la formalización, porque materialmente no tenemos ese dinero. Eso hace que a veces tengamos decalajes. Nuestro plazo de análisis de espera para análisis no es largo. Estamos hablando de 2-3 meses, no suele ser más, ¿no? Y cuando tenemos el dinero disponible entre que entra y se formaliza la operación, también dependiendo de cómo de rápido nos mande la documentación la empresa, pero el plazo medio puede ser de 4 meses, ¿no? En el proceso total. Es decir, si tenemos dinero disponible, estamos hablando de un plazo completo de unos 4 meses, desde que se solicita hasta que se firma y se tiene. Ahora bien, insisto, está esta parte en medio de tener el dinero disponible, ¿no? Y bueno, pues no siempre está. Entonces, por ejemplo, este año que todavía no lo tenemos, aunque yo espero que ya, si no es este mes, el que viene, pues este tema ya se tramite finalmente, bueno, se está tramitando y ya se puede aprobar. Claro, quien haya presentado la solicitud en enero dirá, oye, que yo llevo ya 5 meses esperando, evidentemente, ¿no? Es por esta cuestión, ¿vale? Simplemente para que se entienda. Estamos haciendo esta videoentrevista a mitad de mayo del año 2020, con lo cual cuando atemporalmente se escuche, pues posiblemente no tenga mucho sentido, pero para los que lo estén escuchando ahora, cuando la estén viendo, pues es muy importante, ¿no? Estamos en un momento de la crisis sanitaria, que justamente los equipos estamos teletrabajando, pero vemos muy importante no parar, ¿no? Y una de las formas para que no paren esos proyectos, esas ideas, esos emprendedores, que muy posiblemente será sobre los que tengamos que, entre otros, apalancar la recuperación de este país, ¿no? Con esas ideas, esos proyectos, pues ENISA está haciendo un grandísimo trabajo. Y la última pregunta sobre las fases del proyecto, me gustaría, en esta última de formalización, también alguien se dirá, vale, ya me lo han dado, ¿en cuánto tiempo me dan el dinero? ¿Cuándo puedo empezar a disponer del mismo? No, esa es la más fácil de todas. Una vez que se firma ante notario, nosotros yo creo que tardamos un par de días en desembolsarlo. O sea, ese salto último es automático. Donde sí que hay veces que los emprendedores o los empresarios se piensan que es automático, no lo es tanto, es cuando comunicamos que está aprobado, ¿vale? Cuando comunicamos que está aprobado, eso todavía no está formalizado, porque al final nosotros somos una sociedad mercantil, una sociedad anónima que nos regimos por derecho privado, aunque somos una entidad pública. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que firmarlo ante notario, ¿vale? Entonces, hasta que no se firma ante notario, por mucho que nosotros digamos y comuniquemos formalmente que tiene usted aprobado el préstamo, ahí no podemos desembolsar, ¿no? Entonces, lo que sí que les pedimos siempre es que nos envíen toda la documentación. En fin, ahí ya viene un proceso de comprobación, ¿no? De ASNEF, de que no hay deudas, de que está todo bien, etcétera. Y cuando se acaba ese proceso de tramitación y se firma en el notario, eso ya es inmediato,
¿vale? Pero tiene que estar, como digo, la firma ante el notario. Yo, si me permites una pequeña cuestión, solamente, no me gustaría terminar sin poner algún ejemplo, porque creo que es quizás lo que más se visualiza en ISA, ¿no? Estamos hablando mucho de préstamos también para que quien nos oiga pues se anime y se vea reflejado en lo que puede hacer, ¿no? En el fondo es un poco también desde Fidelius vuestra intención y que además yo creo que hacéis bien, ¿no? Y que aprovecho para reconocerlo. Bueno, en ISA ha financiado todo tipo de sectores, eso es importante, todo tipo, ¿vale? No entendamos la innovación solo como algo tecnológico puramente, porque no es así. La innovación abarca todo y ha financiado todo tipo de sectores muy tecnológicos en su mayoría, ¿vale? Eso es verdad, pues desde Cabify, Wallapop, Triquetea, Privalia, en fin, muchos de ellos, pero también otros en otros sectores tremendamente conocidos, como el textil, con EcoAlf, con Scalpers, con Mecanec, incluso el agro, con el gazpacho al valle o las ensaladas Floret, por supuesto en energía o la luz, las motos Silence, más móvil, en telecomunicaciones. En fin, yo creo que todos, poniendo estos ejemplos, entendemos un poco más, francamente, la utilidad que tiene NISA, porque esto es, no vendo préstamos, si me permitís la expresión, porque tengamos más rédito que la obligación que tenemos como instrumento público de ser útiles a la economía y a la sociedad española, ¿no? Y en ese sentido, el instrumento es útil porque tiene gran demanda. El año pasado tuvimos 1.856 solicitudes, aprobamos 514 de ellas, también para que tengan una idea de los ratios. Este año estamos ahora mismo en un 80% más. Y el año pasado fue el que más habíamos tenido en la serie histórica, ¿no? Por lo tanto, esos elementos que decía antes, no pedir aval ni garantía, tener carencias largas, ayudan mucho, arrastran capital privado y es lo que me gustaría dejar un poco, digamos, como coletilla, ¿no? Que quien tenga interés y tenga un proyecto, pues bueno, lo trabaje, lo elabore, no venga desde el primer día a pedir financiación, porque antes de pedir dinero hay que tener claro lo que quieres hacer con ello, ¿no? Pero que cuando lo tenga, pues no deje de venir a NISA y no deje de plantearnos su proyecto. Yo creo que como han visto todos los espectadores de esta conversación, no más que una entrevista, esta conversación de dos personas que nos dedicamos al sector de la innovación y que queremos realmente que nuestro país lidere, ¿no? Lidere esta España emprendedora e innovadora, ¿no? Basada en el talento y el conocimiento científico-técnico de nuestros científicos, pero también de nuestros empresarios, para que hagamos de España un gran país innovador y emprendedor, ¿no? En ISA es fundamental y yo creo que hoy su consejero delegado, José Bayón, nos lo ha explicado muy bien. Es un agente, un partner clave en el ecosistema emprendedor del país. Lo estáis haciendo realmente bien, poniéndoos al servicio de todos, porque yo creo que esto ayuda también a dar ejemplo a otros que muchas veces piensan de, bueno, y esto no va conmigo. No, pues sí, también seguramente podría ir contigo. Entonces, a todas esas empresas que tengan un proyecto innovador, un proyecto de viabilidad, como también decís vosotros, no escalable y que tenga un modelo de negocio realmente competitivo, pues que no se olviden nunca y que intenten, bueno, que intenten hablar con Enisa al menos, ¿no? Con lo cual... Eso es, y si me permite, Fidel, bueno, os agradezco muchísimo la oportunidad de dar a conocer ENISA y encantado de hablar con vosotros, ¿no? Como dices, compartimos además personalmente muchas de estas orientaciones y creo que merece la pena incidir en esto que decías al final, ¿no? Estamos hablando de un elemento más de todo un modelo productivo que tenemos que ir desarrollando en nuestro país, ¿no? Y que tiene que ser un modelo productivo, siempre hablamos de competitividad, que por supuesto que sí, innovación, son palabras, digamos, muy manidas, ¿no? Muy utilizadas, pero en definitiva lo que tenemos es que conseguir eso, ¿no? Una economía que sea más productiva, que sea más útil. Eso necesita industria, necesita ciencia, necesita investigación, necesita emprendimiento, innovación, que es la parte que nos toca a nosotros. Y eso ahora con el COVID quizás lo hemos visto más, ¿no? Aunque ya estaba detrás, pero va a estar y va a estar pasado mañana cuando pase, ¿no? Cuando pase esta crisis seguiremos teniendo la sostenibilidad y la digitalización como grandes vectores de cambio
y necesitaremos toda esta innovación para poder afrontarlo y para poder salir adelante. Es la mejor receta, ¿no? Más allá de cualquier otra receta que podamos aplicar, habrá, ¿no? Y teorías de un lado, de otro, en fin, fiscales de todo tipo, pero lo más importante es conseguir esa transferencia de conocimiento y ese modelo productivo, ¿no? Para nuestro país. Muy bien, José Bayón, muchísimas gracias, consejero delegado de NISA. Ha sido un placer tenerte en Fidelius Lab hoy. Gracias a vosotros, Fidel, encantado. Y a todos ustedes, os espero en otro capítulo de Fidelius Meet para saber más de las gentes que realmente saben, ¿no? Del talento que tiene este país, que es mucho, y que ojalá entre todos seamos capaces de salir del momento en el que nos encontramos, histórico seguramente, de esta crisis sanitaria, económica y social, pero que seguramente con talento y con mucho conocimiento somos capaces de lograrlo. Hasta la próxima.